¿Cómo les va? Buen día. Un segundo capítulo de esto que es y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y vamos a ir mirando un poquitito vamos a continuar, ¿no? El miércoles anterior habíamos estado mirando un poquitito acerca de la cruz de Cristo, del mensaje de la cruz de Cristo. ¿Qué era la cruz de Cristo? ¿Por qué la cruz de Cristo? Lo vamos a ir desarrollando quizá el tercer episodio que vamos a hacer. Vamos a ir desarrollando un poco la cruz de Cristo, cómo fue la cruz de Cristo, qué era la cruz de Cristo, hacia qué fue enviada. Pero hoy vamos a mirar un poquitito algo que es importante y que muchas veces no se habla, no se dice en las distintas congregaciones. Pero yo le invito a abrir la Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el versículo 15, que dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Acá miramos esta escritura que el apóstol Pablo, habla a la iglesia en Roma acerca de el deseo que él tenía de llegar hacia ellos, de ir, de predicar el Evangelio, de anunciar la verdad de Cristo que estaba en su vida, en su ser, en su corazón, como se dice naturalmente en estos tiempos. Pero él tenía esa convicción en su vida, en todas las cosas, ¿no? Y aquí él manifiesta en este versículo 15, ¿no?, que leíamos cuando comenzamos, dice: pronto, en cuanto a él, estaba pronto a anunciar el Evangelio también a los que estaban en Roma. ¿Sí? O sea, el anhelo de llegar a otro lugar para también anunciar la palabra del Señor. ¿Y por qué era esto? Porque él no se avergonzaba del Evangelio, porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que creyese. Entonces, aquí habla, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, el justo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela no por conocimiento, sino por fe, y para que actúe mediante la fe. ¿Sí? La justicia de Dios actúa mediante la fe, no es mediante las obras que podemos hacer, no es mediante las buenas intenciones que podemos tener, no es mediante donativos, no es mediante tantas cosas que pueden surgir en cada uno de nosotros, sino que la justicia de Dios se revela por fe y para que actúe mediante la fe. ¿La fe en qué? En Dios, mediante la fe en Jesucristo, mediante la fe en la obra de Dios en Cristo Jesús. Entonces aquí está, ¿pero por qué es esto? Podemos preguntarnos, ¿sí? ¿Qué es lo más interesante, ¿no? ¿Por qué fue necesario el Evangelio? ¿Por qué es necesario esto de predicar el Evangelio? ¿Por qué es necesario esto? ¿Se acuerdan que hablábamos de la locura de la predicación? ¿Sí? Hablábamos de que Dios quiso, pero siempre hablamos de salvación. ¿Y por qué la salvación? ¿Qué era? Dice acá. Y versículo 18 sigue acá la escritura y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire qué tremenda es la expresión que tiene acá la palabra, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo contra todo lo que es impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es la impiedad? Sí, es el alejamiento de hacer lo que Dios quiere. O sea, la piedad habla de cercanía, ¿no? Pío, algo cercano, algo que esté en la presencia de Dios, algo que esté delante de Dios, algo que viva allí juntamente con Dios. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que, dice aquí, detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? ¿Cuántas personas hay
que mediante actos injustos detienen la predicación de la palabra. Y muestra acá que Dios, siendo invisible a nuestros ojos naturales, aún el poder y la magnificencia, la deidad, la divinidad de Dios es invisible, no lo vemos porque es espíritu. Pero dice, todo Él se hace claramente visible por medio de la creación. ¿Qué cosa? ¿Qué es esto, la creación? Bueno, usted mira, ¿no? Este año tan particular con la pandemia, diferentes partes del mundo, cuando se cerraban todas las cosas, nos habían confinado en nuestras casas, nos tenían allí imposibilitados en muchos lugares, ¿no? Se limpiaron los cielos, se cerró la capa de ozono. En la Patagonia, por ejemplo, en Argentina, hacía muchísimos años, más de 20 años, que no había la nieve que hubo este año. Incluso acá, que estamos en Paysandú, en el Uruguay, en 18 años que uno lleva viviendo acá, 19, yo nunca vi la cantidad de heladas que hubo este año. Y sabemos que es necesario, que tiene que acontecer esto, porque además de limpiar los aires, matar mucha virulencia, muchas bacterias que hay en el aire cada vez que hay todo esto. También los pequeños, ¿no?, que sufren alergias pulmonares, todo eso no fue tan fuerte. Dicen los médicos que es por el uso del tapaboca. No es por el uso del tapaboca. Es sencillamente porque la naturaleza avanzó. ¿Y qué es la naturaleza? El eterno poder de Dios, la deidad de Dios. Se ve claramente. Lo que nosotros llamamos naturaleza es la obra de Dios. En muchos lugares avanzaron los animales, diríamos, no domésticos, y se fueron, ¿no?, hacia las ciudades, entraron en las ciudades. Todo fue encauzándose nuevamente, como Dios lo creó. Y qué hermoso que es, ¿no? Qué hermoso que es la creación. Usted sale a un campo en la noche, mira las estrellas, mira la magnificencia de las estrellas y allí lo ve, todas las cosas. Entonces vemos, ¿no?, el eterno poder, la deidad de Dios que se hace claramente visible. Vemos el equilibrio en todas las cosas con las que Dios hizo todo, ¿no? En el continente africano, con los animales, ¿no?, salvajes en los parques hoy naturales, lo que queda, ¿no?, pero lo que era el equilibrio, ¿no?, para que no deforesten los animales herbívoros, los carnívoros, ¿no?, que los matan, comen de ellos, pero a la vez tampoco los exterminan, ¿no? Entonces uno ve el equilibrio, ¿no?, en todas las cosas, el giro de la Tierra en derredor del Sol, el giro de la Luna, el efecto que genera en la Tierra, el giro de la Luna en derredor de ella, los ciclos estacionales que tenemos, lo perfecto donde está puesta la Tierra para que se desarrolle la vida, ¿no? En todo esto, en este ciclo, en dar la vuelta al Sol y en la rotación que tiene también la Tierra, en el sentido de la rotación de la Tierra. Entonces vemos acá en todo esto que la deidad de Dios, la divinidad de Dios, el poder de Dios se hace claramente visible. ¿Quién puede decir que esto es, como dijo algún creído, que esto era efecto de una nada explotó en el espacio y fue creando otra cosa hasta llegar a crear todo esto que vivimos usted y yo? Tan perfecto, tan bueno. Entonces todo se hace claramente visible, desde lo natural, para usted y para mí se hace claramente visible. Todo demuestra, ¿no?, lo bello de la naturaleza, lo perfecto, ¿no? Yo miraba estos días que están floreciendo los damascos que tenemos allí, aún las naranjas, el naranjo, ¿no?, que está también florecido, la níspola que está dando el níspero para poder comerlo. Digo, qué perfección, qué hermoso, ¿no?, todo en su tiempo, y cuando salen, cuando estos frutos dan, ¿no?, ¿para qué sirven esos frutos, ¿no?
cuánto nos ayuda y nos previene de muchas enfermedades, nos fortalece nuestro sistema inmune. Y todavía se preguntan si Dios existe algunos. Entonces dice acá la expresión, ¿no? Que todo eso desde la creación siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde la creación se hacen visibles. Todo lo que fue creado por Dios demuestra que Dios existe. Y sigue hablando, sigue escribiendo, diciéndonos la Escritura, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenas de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, en todo esto que acabo de leer, lo que podemos llegar a entender en todo este capítulo 1 de la carta a los romanos es este Dios maravilloso que nos dio la vida, que creó todo para usted y para mí perfecto. Hablamos si quiere, del Edén, era el lugar perfecto, ideal. Este mundo en el cual estamos, que no es el Edén, pero que también tiene su perfección y sus cosas buenas para usted y para mí, para que podamos vivir. Pero dice aquí que nosotros, al no haber aprobado a Dios, al haber cambiado la gloria de Dios incorruptible en imágenes nuestras, imágenes de otros hombres, imágenes de nuestros hijos, imágenes de animales, en todo eso dice que Dios también nos entrega la inmundicia. ¿Por qué? Porque nos hacemos aborrecibles. Dios nos dio todo. O sea, si ¿qué es maravilloso? El que pinta un cuadro tan precioso, tan hermoso que puede ser, o el cuadro pintado. Por muy hermoso y muy maravilloso, así como están las obras de Van Gogh, están las obras de Picasso, están las obras de tantos otros, están las obras en la música de Beethoven, de Bach y de tantos, de Mozart, tantos hombres, ¿no? Pero más maravilloso que la música que crearon eran ellos, o de los cuadros que pintaron eran ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque si hoy estuvieran vivos, cada una de esas personas seguirían haciendo su obra de arte. Pero por sobre ellos está el que los creó a ellos, que es Dios. Cuán maravilloso es Dios que creó este mundo para usted y para mí. La belleza de este mundo, cuando miramos un documental, a mí me fascina ver los documentales,
Me muestra cuando uno va a algún lugar donde hay un mar, la inmensidad de ese mar es impresionante. Uno mira el mar, cuando uno puede ir a una montaña, ve una montaña semejantes, miles de metros, a veces de altos, que tiene esos montes, esos cerros, ¿no? El paisaje que uno tiene delante de suyo, cuando uno viaja en la ruta, ve lo que esté delante, ¿no? A los costados, en los vehículos en los cuales uno viaja, y uno dice, Señor, ¿cuánto es? Una vez me tocó atravesar y de vuelta desde Santiago de Chile hacia Buenos Aires en avión, y uno miraba esa montaña, ¿no? Allí que hay, y uno queda fascinado, ¿no? Y de allí se veía, desde las ventanillas del avión, se veía los camiones. Y eran apenas un par de milímetros de largo por uno de ancho, ¿no? Semejantes camiones que acá los vemos a veces que circulan delante de nosotros y quedamos asombrados de lo grande que son. En semejantes cordilleras no son nada, porque Dios es magnífico, Dios es terrible, y ese Dios está queriendo que usted y que yo le sigamos y le adoremos, le amemos. Así que le invito a orar para volver a Dios, este Dios que creó los cielos y la tierra para usted y para mí, para todos los hombres, aún para las personas que han caído, como leíamos acá en todo esto, pero Dios quiere rescatarlos, y el único rescate es Cristo. Vamos a ver, si Dios así lo permite, la semana que viene, cómo es el rescate, cómo es esto. Pero diga, si usted quiere persistir en adorar imágenes de lo que sea, usted está en la ira de Dios. Y si usted impide que otro venga a Dios, la ira de Dios se va a rebelar contra usted. Porque así dice la Escritura, sencillamente. Pero hoy es un día de rescate. Y Dios quiere que usted y yo sean abiertos nuestros ojos para decir, Señor, quiero tener piedad, quiero que tengas la piedad y la misericordia sobre mi vida. No quiero ser parte de los que caigan en tu ira y que tú tengas que obrar contra mi vida. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, amarte, adorarte, y que pueda, Señor, llegar compartir este pensamiento, Señor, delante de tus hijos. Que la inmensidad tuya, Señor, pueda llegar, Señor, en el compartir esta palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender. Revélate, Señor, a nuestros corazones, y que pueda llegar, Señor, tu luz a nosotros, y tu luz alumbre y desbarate nuestras tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén.